En esta sesión se dará a conocer el concepto de derecho civil y persona, cómo es que se ve una persona ante la ley. Iniciando con el concepto de derecho civil, se dice que el derecho civil es una rama del derecho que se dedica al estudio y regularización de los distintos aspectos de la vida civil de las personas. Es en sí un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida patrimonial de las personas. O sea que se encarga del estudio y la regularización de las propiedades y posesiones de una persona, de sus obligaciones, de sus relaciones familiares, sus herencias y su estado civil. El derecho civil, tal y como lo entendemos en la actualidad, proviene del derecho romano, el cual regulaba todo lo concerniente al ciudadano romano y por tanto contenía tanto normas de derecho privado como normas de derecho público. El derecho romano seguía el principio de la personalidad del derecho, esto es que cada pueblo vivía según sus propiedades y normas, su propio y exclusivo derecho. Pero cuando Roma entró en contacto con los otros pueblos, surgió la necesidad de diferenciar entre las normas aplicables a los ciudadanos romanos y a las normas que regulaban las relaciones de Roma con el resto de los pueblos extranjeros. Surge de este modo la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. El derecho civil abarca 4 grandes ramas o subdivisiones. Entre ellas encontramos lo que es el derecho de la persona, el derecho de obligaciones y contratos, los derechos reales y el derecho de la familia y sucesiones. El derecho de las personas se encarga de los derechos subjetivos en general, o sea, lo que es la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos íntimamente ligados al ser humano desde su momento de nacimiento. El derecho de obligaciones y contratos es aquel que regula los actos, hechos y negocios, sus consecuencias, efectos vinculantes y también regula las obligaciones que las personas adquieren de manera voluntaria a través de las acciones de su vida ciudadana. A eso se le conoce como la responsabilidad civil. Los derechos reales se encargan de regularizar los derechos de propiedad, posesión y goce de bienes, el derecho hipotecario y otras formas de relación entre los individuos y las cosas. Y por último tenemos lo que es el derecho de la familia y sucesiones. Este se encarga de regular el matrimonio, las relaciones entre progenitores y descendencia, las distintas formas de herencia, la conformación de familias y las normas de parentesco y patria potestad. Entonces, ¿por qué es tan importante el derecho civil? Como todo el derecho privado, el derecho civil es una de las ramas más importantes de la ciencia jurídica en lo que a la vida cotidiana se refiere. ¿Por qué? Porque se ocupa de garantizar la paz social y la justicia en las relaciones personales, productivas y comerciales entre los individuos de una sociedad. Desde el punto de vista legal se considera persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones. O sea, la única condición para ser sujeto de derecho es la de ser hombre. De acuerdo con el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Toda persona va a contar con lo que es su personalidad y su capacidad. La personalidad es la aptitud legal de una persona para ser titular de sus derechos y deberes. La personalidad es una cualidad jurídica, mientras que la capacidad es la medida de la personalidad que se tiene en relaciones jurídicas determinadas para ser sujeto activo o pasivo. Esa capacidad puede ser absoluta, si permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos, o relativa cuando consiente realizar alguno de ellos y otros no. Así, por ejemplo, se puede tener capacidad para testar, para contraer matrimonio, para trabajar, etc.
Por otra parte, se conoce como sujeto de derecho cuando nos referimos a un derecho concreto. Por ejemplo, si es dueño de una cosa, su derecho es concreto, entonces se le debe llamar sujeto de derecho. En cambio, se denomina persona cuando se quiere tener o se quiere ser titular de un derecho. Por ejemplo, si se quiere realizar una compra o un matrimonio en un futuro más o menos cercano, el derecho todavía no está determinado, sino solo se está en forma abstracta. Dentro de las personas encontramos a dos tipos. Al hombre se le denomina persona natural o física y a las organizaciones humanas personas jurídicas. Persona física. La persona física comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero para que ésta se pueda concebir como persona, el Código Civil exige que el nacido viva 24 horas eternamente desprendido del seno materno y que tenga figura humana. ¿A qué nos referimos con esto? A que el feto debe estar desprendido del seno materno. Se considera nacido el feto desprendido del seno materno, ya sea de forma natural o quirúrgica. Antes del nacimiento, el ser no es una persona para el derecho civil. Aunque se considera un bien jurídico que debe ser protegido por el derecho, el nacimiento se produce cuando se rompe el cordón umbilical y cesa la respiración placentaria. La figura humana o que tenga figura humana como requisito esencial no solo se refiere a la apariencia externa del nacido, sino también de estar dotado de los órganos internos necesarios que permitan las funciones vitales sin necesidad de medios artificiales. Y el plazo que dure 24 horas vivo es el requisito más que nada para la viabilidad legal, exigido pues para que se evite realizar cambios importantes en la sucesión de bienes familiares nada más porque la persona está presente. Pluralidad de nacimientos en un parto. ¿A qué se refiere? A cuando hay partos múltiples. Aquí, cuando existe un parto múltiple, se va a considerar como primogénito al que primero nazca. Protección de concebido y no concebido. Se considera concebido y no nacido o nasciturus al embrión desde su concepción y hasta su nacimiento. Nuestro ordenamiento jurídico lo protege teniéndolo por nacido para todos los efectos que le fueran favorables, siempre que naciera con vida y se hubiera desprendido del seno materno. La persona física se extingue con la muerte. El momento de la muerte está en revisión, sobre todo porque existe el tema de donación de órganos y se admite la muerte cerebral. El problema es en que no se puede determinar los síntomas que debe padecer una persona para que se declare su muerte cerebral. Cuando se mueren dos personas al mismo tiempo se conoce como comoriencia. Se presumen muertes simultáneamente de manera que no tiene lugar la transferencia de derechos de uno a otro. Nacimiento de la persona física. El nacimiento se inscribe en el registro correspondiente una vez que concurran los requisitos antes mencionados, que son que dure 24 horas con vida, que esté despegado completamente del cuerpo o del seno materno y que tenga forma humana. Al momento de cumplir con estos requisitos, pues ya se dice que se está hablando de una persona. La declaración del nacimiento deberá formularse entre las 24 a los 8 días siguientes del nacimiento, con la parte del nacimiento suscrito por el médico o comadrona o asistente de parto. En caso de que existan criaturas abortivas o un aborto, también es obligatorio dar por parte del médico o el encargado sobre el alumbramiento de las criaturas, siempre y cuando la edad gestacional sobrepase los 180 días de vida fetal. Se entiende por criatura abortiva las que no reúnen las circunstancias exigidas para que un feto se repute como nacido.
Muerte de persona física. Cuando muere una persona también se debe inscribir en el registro civil por medio del certificado de defunción. La declaración del fallecimiento la debe de hacer quien tenga conocimiento cierto de la muerte y este certificado debe de presentarse antes del enterramiento. Están obligados a declarar la muerte los parientes del difunto o los habitantes de la casa o en su defecto vecinos. Si ocurre fuera de casa, están obligados los parientes, los jefes del establecimiento o cabeza de familia de la casa en que hubiera ocurrido el fallecimiento. El entierro deberá realizarse al menos 24 horas después del fallecimiento y siempre que se haya expedido la licencia para el entierro. En los casos que haya indicios de muerte violenta, se suspenderá la licencia hasta que lo permita la autoridad legal. Se conoce como persona jurídica a aquellas entidades para la realización de fines colectivos y permanentes de los hombres a las que el derecho concede personalidad y por lo tanto capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones. Los tipos de personas jurídicas que generalmente reconocen los ordenamientos jurídicos son las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones y las sociedades.